nuevo, ¿cómo va? Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bueno, bien, permitime que te pregunte primero tus primeras impresiones sobre se puede decir ajustado triunfo de Lula sobre Bolsonaro, ¿no? Ajustadísimo, Luis, es el triunfo más ajustado desde el regreso de la democracia a Brasil en 1985, por lejos. El segundo más ajustado fue en 2014 de Dilma Rousseff, que le ganó a Aécio Neves del PSDB por 3,2 puntos. Y eso fue el comienzo de una presidencia muy difícil para Dilma, que terminó precisamente en su destitución en 2016. Ok. ¿Se esperaban estos resultados? Y en todo caso, el discurso de Lula que acabas de escuchar y de ver, ¿es un discurso que tiende a tratar de acumular masa crítica en el medio de un Brasil dividido en dos casi? Te diría que hoy es dificilísimo para Lula acumular masa crítica que no sea la que lo votó hasta ahora, la que se muestra netamente anti-bolsonarista y que es la mitad del país, como mostró prácticamente esta votación. Muy difícil, y no sé si notaron, Lula no se lo vería muy eufórico, un poco cansado, como decía Helio, pero también muy preocupado porque el país que se le presenta está completamente dividido. Y eso fue un poco hacia donde se centró el discurso que dio hace apenas 5 o 10 minutos. 2 o 3 claves de ese discurso. La épica de la resurrección, recordemos que hace 3 años Lula estaba en prisión por las causas de corrupción, sobre todo una en particular, que lo juzgó Sergio Moro. Por el otro lado, la necesidad de reunificar a Brasil, ¿para qué? Básicamente para que no se paralice su gobierno y fundamentalmente sacar a varios millones de brasileños de la pobreza en la que volvieron a entrar en los últimos años, pandemia de por medio y crisis de por medio. Y finalmente un dato clave para la Argentina y el resto de la región. Habló mucho de la relación de Brasil con el mundo, de cómo restaurar esa relación y cómo reinsertar a Brasil con el mundo. No solo América Latina, sino fundamentalmente los países más desarrollados como Estados Unidos, los europeos y China. Inés, perdió San Pablo Lula, el candidato de Lula perdió San Pablo. Tiene un Congreso con mayoría bolsonarista, entiendo yo. Le va a ser muy difícil generar un consenso, ¿no? O sea, va a tener que discutir mucho las políticas, supongo, con el bolsonarismo, ¿no? Mira, Luis, esta semana hablando mucho con gente de Brasil, encontrabas las dos miradas. Por un lado, la mirada de cuán difícil va a ser gobernar para Lula, que va a ser prácticamente imposible con el ingreso en contra, y las 3 principales regiones de Brasil, San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais, a manos de gobernadores opositores. Como vos decías, Tarcísio le ganó en San Pablo a Fernando Haddad, el delfín de Lula. Pero por el otro lado, y el Congreso en contra, por el otro lado, muchos subrayaban que Lula es un verdadero animal político, que ya hizo esto de buscar consensos, a veces de formas bastante turbias. Recordemos, su primer escándalo de corrupción fue el Mensalao, que era supuestamente dinero que el gobierno brasileño le pagaba a los legisladores para que aprobaran sus reformas. Y Lula ya tiene mucha experiencia en la negociación. Por lo tanto, tenés las dos miradas, que va a ser muy, muy difícil, y por el otro lado que Lula es capaz, si hay alguien capaz de generar sus propias mayorías en un contexto adverso, es Lula. Y luego, Inés, estamos hablando con Javier Milei sobre la mirada que tiene uno y otro sobre el Estado, ¿no? Está claro que entiendo yo que ni en Brasil ni en Argentina, pero en Brasil tampoco, las políticas distribucionistas están dando demasiados resultados. Yo supongo que Lula lo sabe eso, ¿no? Y esta alianza que ha hecho con Fernando Henrique Cardoso o el propio ministro de Economía, no es un ministro tan distribucionista de izquierda o de centro izquierda como podrían ser otros. ¿Lo entiendo así, Inés? Te diría que es bastante complejo ese análisis. Mirar el análisis, no, porque si vamos a hacer un recorte y analizar solo a Bolsonaro con su relación con el Estado, Bolsonaro llegó al gobierno de Brasil en 2018 con un discurso no solo antisistema, sino anti-Estado. No quería un Estado grande, quería un Estado retirado, quería un Estado que dejara que los brasileños actuaran por motu propio. Eso, con el correr de los años, de estos 4 años, de la crisis de la cual no puede salir Brasil, de la pandemia fundamentalmente,
se dio cuenta Bolsonaro, ya entrado este año electoral, que necesitaba que el Estado tuviese una presencia mucho más activa y también mucho más pródiga en dinero para básicamente recuperar el terreno perdido en intención de voto. Eso fue lo que hizo un Estado mucho más generoso en sus planes sociales, en el recorte de impuestos. Fue a partir de agosto en un proyecto que aprobó el Congreso, lo aprobó mayoritariamente, y a partir de ahí un poco se fue, acomodando la relación de Bolsonaro con el Estado. Ese es Bolsonaro. Guedes, que es su ministro de Economía, siempre tuvo una mirada mucho más rígida, mucho más estricta de lo que debe ser el pequeño rol del Estado en la economía. Sin embargo, tuvo que sucumbir a las necesidades electorales del presidente. ¿Y Lula, Inés? Y ahora lo voy a sumar a Javier porque hay otro tema vinculado con Argentina y Brasil la economía, que es la industria automotriz, y yo creo que con eso hay que meternos. ¿Y Lula qué va a plantear? ¿Más Estado o menos Estado, mirando cómo está el mundo? Qué gran pregunta, Luis. Hoy en Brasil creo que nadie te puede responder eso, ni el propio Lula, porque es una gran incógnita la política económica de Lula. Se supone, se intuye, un poco por la trayectoria de gobierno de los dos mandatos que tuvo ya en la primera década de este siglo, que va a ser pragmático y que no va a gobernar desde la izquierda, sino probablemente desde el centro, y más por las necesidades económicas que tiene Brasil en este momento. De todas maneras, eso es lo que se intuye. Lula básicamente se negó a dar los detalles de lo que puede ser su plan económico y sobre todo, Luis, de quién va a ser su gran referente en economía. Hoy todo el mundo intuye que puede ser Meirelles, ex presidente del Banco Central, ex ministro de Economía de Michel Temer. Pero es todo suposición, porque Lula ha sido bastante oscuro en esto, muy poco transparente. Seguimos muy atentos a lo que informe La Nación Online, ¿sí? Y obviamente el diario de mañana. Gracias, Inés. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Muy bien. La industria automotriz está paralizada, necesita dólares.